Hola amigos, bienvenidos al canal El Maestro. En este video vamos a tratar el tema Solimán el Magnífico. Solimán el Magnífico fue sultán del Imperio Otomano desde el año 1520 de nuestra era hasta su muerte, y fue uno de los monarcas más importantes de la Europa del siglo XVI. Este gran monarca llevó al Imperio Otomano a sus mayores éxitos, y bajo su administración el Estado otomano gobernaba al menos entre 20 y 25 millones de personas. Su padre fue el sultán Selim I, y en septiembre de 1520 Solimán el Magnífico lo sucedió en el gobierno del Imperio Otomano. Comenzó así entonces su reinado emprendiendo una campaña militar contra las potencias cristianas en Europa Central y el Mediterráneo. Belgrado, en Serbia, cayó bajo su dominio, y la isla de Rodas fue arrancada del dominio de los caballeros de San Juan. En la batalla de Mohacs, librada en agosto de 1526, Solimán destruyó la fuerza militar de Hungría, y el propio rey húngaro Luis II perdió la vida. Durante su conflicto con los safávidas, considerado como el más grande imperio iraní desde la conquista musulmana de Persia, Solimán consiguió anexionar gran parte de Oriente Próximo, que incluía Bagdad y amplias zonas del norte de África hasta el oeste de Argelia. Bajo su reinado, la flota otomana llegó a dominar los mares desde el Mediterráneo hasta el Mar Rojo, que atravesaba el Golfo Pérsico. A la cabeza de un imperio en expansión, Solimán promovió importantes cambios legislativos en los ámbitos de la sociedad, la educación, la fiscalidad y el derecho penal. Sus reformas propiciaron la relación entre las dos formas de derecho otomano, el derecho estatal y el derecho religioso. Solimán también fue un excelente poeta y orfebre, además de un gran mecenas de la cultura. Supervisó la llamada Edad de Oro del Imperio Otomano y en consecuencia fomentó su desarrollo artístico, literario y arquitectónico. Solimán se casó con Hürrem Sultán, una mujer de Suarén, una cristiana de ascendencia rutena, o sea, oriunda de Ucrania, que se convirtió al Islam y fue conocida en Occidente como Roxelana, presumiblemente por su pelo rojo. Su hijo, Selim II, sucedió a Solimán en 1566 tras su muerte, después de un reinado de 46 años. Durante mucho tiempo se creyó que a la muerte de Solimán le seguía un periodo de decadencia del imperio. Este punto de vista se ha abandonado desde entonces, pero el final del reinado de Solimán se sigue considerando con frecuencia un punto de inflexión en la historia otomana. De hecho, en las décadas que siguieron a su muerte, el imperio comenzó a experimentar importantes cambios políticos, institucionales y económicos, un fenómeno que a menudo se denomina la transformación del Imperio Otomano. Hasta aquí el tema del video. Lo invito a suscribirse al canal, a darle like y a compartir los videos. Este es un canal de historia universal, cultura universal, mitología, religiones, arte, curiosidades de la historia. Lo invitamos a que se suscriba y que pase un buen día. Muchas gracias.